¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes un texto de la Biblia que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos 16 al 18. Bueno, dice así la palabra. Voy a cambiarme los lentes porque estos no veo bien con esos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Juan 3:16 es el versículo más conocido, más amado, más memorizado de la Biblia y lo voy a decir, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo aquí encuentro 7 grandes realidades. Una, Dios, su amor, el mundo, el Hijo de Dios, Jesucristo, la fe, creer, y la condenación y lo contrario a la condenación, la vida eterna. 7 verdades o realidades para nosotros. Y estas cosas son las más importantes para este mundo, para ti, para mí, porque estamos enfrentando la eternidad. Ya sea la eternidad con Dios para siempre o para siempre apartados de Él, la condenación. Dios quiera que hoy recibamos la palabra de salvación. Amó. Porque de tal manera amó. Bueno, dijo Jesucristo a Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto del nuevo nacimiento? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? El viento sopla de donde quiere. No, tú solamente oyes su sonido, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Dios tiene una total, completa libertad a quien le hace creer y a quien no. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Pero esto no depende de nosotros, sino de Dios, que viene a posar el Espíritu a nosotros para darnos vida al que Él quiere. Y no lo hace para todos, no. Mis ovejas oyen mi voz. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo por sus pecados. Ningún hombre o ninguna mujer que ha vivido en este mundo o va a vivir en este mundo merece la salvación de Dios, porque todos somos pecadores. Nadie merece ser rescatados del infierno. Todos merecemos el infierno por nuestros pecados, pero Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que no permanezca en la oscuridad ni en la condenación, sino que venga a la luz y tenga la vida eterna en Jesucristo. Bueno, la siguiente palabra que quiero meditar brevemente es Dios. No es cualquier Dios, porque ahora pues hay dioses o muchos dioses. No, yo me refiero al único Dios vivo y verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que se revela en la palabra de Dios, en la Biblia. Es el creador, es el sustentador, el todopoderoso, es una persona, no es una fuerza impersonal, Él es una persona moral, tiene que ver con el bien, tiene que ver con el mal, y Él hace lo que es bueno solamente. No tiene nadie quien lo aconseje, Él es sabio. Y Él sabe lo que es bueno y lo que es malo y hace lo bueno. Él es libre para pensar, para actuar, para sentir y lo hace de una manera armoniosa con su amor, santidad, bondad y justicia. El mundo. La siguiente palabra es amó Dios al mundo. El significado más común es la totalidad de la humanidad. La totalidad de la humanidad creada y caída. No se refiere al mundo como planeta, sino a la gente. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 7:7. Los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes, pero a mí me odian porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Se los dijo a los escribas y a los fariseos. Bueno, y en Juan capítulo 14,
versículo 17 dice, hablando Jesucristo del Espíritu Santo, dice, los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven, no lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Esto es el mundo. El mundo. El mundo es malo, está en completa oposición a Dios. Aún las religiones que hablan de Dios, no conocen a Dios. No aman ni honran a Dios. Jesucristo lo dejó bastante claro. Dice, si no me conocen a mí, tampoco conocen al Padre que me envió. Si no me honran a mí, tampoco honran al Padre que me envió. Así que no te confundan los testigos de Jehová o los de Pare de Sufrir, que hablan tanto de Dios, pero no honran a Jesús. Los fariseos eran los más religiosos y hablaban de honrar a Dios, pero no honraban a Jesucristo. Más bien lo odiaban. La palabra mundo es el océano de gentes del mundo que necesitan salvación. Los que creen en Cristo vienen de este mar de la gente perdida. Bueno, ese es el mundo. Y la siguiente palabra es dio. Dio a su Hijo unigénito. Entonces, Jesucristo es el regalo del cielo para nosotros, los que estamos aquí en la tierra. Es un regalo que Dios nos dio para que Él muriera por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces lo envió al mundo. El Hijo ya existía en el cielo antes de ser enviado a la tierra. Por esta razón, el Padre me ama, dice el Señor Jesucristo. Porque Juan 10:17, porque yo pongo mi vida por mis ovejas. Por mis ovejas. Por mis ovejas. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice, por eso pongo mi vida por mis ovejas. Nadie me la quita, ni los escribas ni los fariseos. Yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ve a morir por mis escogidos. Bueno, entonces ahora la siguiente palabra es que ha dado a su Hijo. Ha dado a su Hijo, a su Hijo. Bueno, los musulmanes tropiezan con esta idea de que Dios tenga un hijo. Bueno, esto quiero aclararlo porque hay tantas películas que han salido blasfemas diciendo que Dios tuvo sexo con María y que tuvieron a su Hijo. Bueno, no es así. En el principio del Evangelio de Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo es Jesucristo. Bueno, ahí no se menciona al Hijo, sino es el Verbo, se le llama el Verbo. Estaba con Dios y era Dios. Está muy claro, ya no necesitas ir al seminario para entender esto. En el versículo 14 dice Juan 1:14, y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros 33 años, y vimos su gloria, haciendo milagros, predicando con poder. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, lleno de gracia y lleno de verdad, de gracia y de verdad, gracia, un favor que no merecemos, y de verdad, no hay mentira, no hay engaño en Jesucristo, es la verdad que te puede dar libertad. No es el producto de una relación sexual con alguna semidiosa. Él es Dios antes que María, antes que cualquier otra persona, antes que Abraham fuese, yo soy. Es más, Él es Dios antes que el mundo fuese. La relación de Padre y el Hijo, de Dios Padre y de Dios Hijo, siempre ha existido en la Trinidad. Un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existiendo siempre. Bueno, para que el que crea en Él, condición, creer, tener fe en Cristo. Si tú crees en Cristo, que es lo más importante que puedes hacer en tu vida, porque si no crees en Jesucristo como tu Señor y como Salvador mientras vives,
mientras que estás aquí, vas a ir a la condenación eterna. No todos se van a beneficiar de la muerte de Jesucristo, no. Eso es una doctrina que se llama universalismo. Hay una condición para ser salvo, que creas en Cristo. Creer significa que aceptas y que confías que Jesucristo y su obra en la cruz fue algo real, cierto para ti, que confías en Dios y en Jesucristo, de que ellos, el Padre y Cristo, hicieron una obra de salvación para ti, a favor tuya. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, creer tiene un resultado, recibirlo. Recibirlo solamente es por haber creído. Pero como lo presenta la Biblia, porque hay muchas personas que si tú sales a la calle, crees en Jesucristo, muchísimos creen. Y dicen que hasta lo reciben y que lo han recibido. ¿Cómo lo han recibido? Ese es el problema, o esa es la pregunta. Muchos lo han recibido como el maestro. Los espiritistas lo han recibido como el medium, el gran medium. Los de Pare de Sufrir, los de la Iglesia Universal de Jesucristo, lo reciben como el sanador, el proveedor de bienes, de casa, de dinero, de salud, de felicidad aquí. Otros lo han recibido como el gran filósofo. Esa manera de recibirlo no es la manera en que la Biblia presenta a Jesucristo como Salvador, no. Esa manera de creer y de recibir a Cristo no salva. Tenemos que recibirlo como realmente es Jesucristo, el Hijo de Dios, eterno Hijo de Dios. Vino a este mundo con una misión: vivir santamente, justamente, sin pecado. De esa manera fue puesto en la cruz, recibió el pecado de todos nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así lo tienes que recibir como realmente es, no como tú piensas, no como te lo han dicho, no como te gustaría que fuera, sino como en realidad es Jesucristo. Jesucristo dijo estas palabras, Juan 6:35, yo soy el pan de vida que bajó del cielo. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree nunca tendrá sed. Es un pan, es una agua que te sacia de hambre, que te sacia y te calma tu sed espiritual, para que tu alma tenga plena satisfacción. Es una alma sedienta de justicia, de la justicia de Dios. Es una alma sedienta de la justicia de Dios, que solamente la tiene Cristo, el justo. El mundo tiene hambre y sed de esta justicia, y realmente no saben, no identifican en qué consiste esta hambre y esta sed, y buscan satisfacerla. Si tienen mucho dinero, pues en ceremonias religiosas, en viajes, en fiestas, en alcohol, en sexo, en drogas. Todas estas, dice la Escritura, que son cisternas rotas, que no contienen agua, sino lodo. Pero Jesús dice, yo soy la fuente de agua de vida. El que venga a mí y beba no tendrá sed jamás. Esta agua viva será en él una fuente que salte para vida eterna. Es cierto porque Jesucristo nunca dijo mentira, nunca se encontró un engaño en su boca. Él es el Cristo, Él es el ungido. Eso quiere decir Cristo, el ungido, el Mesías, el ungido, o sea, el establecido, el que fue declarado Salvador. No hay otro. Es el único ungido, el único establecido para salvarte, para perdonarte. Es el Hijo de Dios. Solamente Él te puede dar una justicia perfecta, no como la tuya, imperfecta, que a veces haces lo bueno y a veces haces lo malo. No, la perfecta justicia de Jesucristo.
Si recibes así a Jesucristo, Él es la solución a todos tus problemas existenciales. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y para dónde voy a ir después de que esté aquí? Tener todos tus problemas que ahora vivimos aquí pueden ser pasajeros, son pasajeros, pueden ser llevaderos. No te van a desesperar, no importa qué tan difíciles problemas tengas y graves problemas, todos los vas a poder sustentar con la fuerza de Jesucristo. Problemas en el matrimonio, con los hijos, con el trabajo, con la salud, económicos. Él te dará fuerza para vivir. Tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro gran tesoro. Así lo dijo el Señor Jesucristo: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno, que un hombre encuentra ese tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo, lleno de alegría. Va, vende todo lo que tiene porque encontró un tesoro y ya sabe dónde está. Entonces vende todo para poder comprar ese terreno, porque sabe que ahí está el tesoro. Pero el problema es que tenemos otros tesoros más valiosos que Jesucristo. Mi casa, mi trabajo, mi carro, mi esposa, mis hijos, mi alcoholismo, mis drogas, la fama. Cada día debemos de creer y luchar por permanecer en la fe. No es recibir y tener fe por un momentito y ya. La fe que nos da Dios en Cristo es una fe que nunca se va a terminar. Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo he rogado para que vuestra fe no falte. Y así vivir la vida en Cristo. Bueno, creer es la fe en Cristo. Y luego la otra palabra que sigue es para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Lo contrario de la vida eterna es la condenación. Es la perdición eterna. Dos cosas eternas: condenación y salvación. ¿Qué te va a tocar a ti después de que vivas en este mundo? ¿La condenación eterna o la salvación eterna? Juan 3:18 dice: el que cree en el Hijo de Dios no está condenado. No está, lo habla de hoy. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el único Hijo de Dios. Juan 3:18. La condenación es una palabra que se usa en los juicios legales. Y Dios ya ha pronunciado esa palabra o esa sentencia de condenación. Condenación a todo aquel que no recibe a Jesucristo como su gran tesoro. Y la palabra y la sentencia pronunciada es condenado. ¿Cristo es tu tesoro? ¿Solamente le das el 2% de tu tiempo? ¿Un poquito de dinero, limosna? Pero al internet sí le damos más tiempo. Para ver videos, películas, irnos a divertir, tenemos mucho tiempo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, palabras de Jesucristo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene, no tendrá, o a lo mejor tendrá, no. El que cree en el Hijo tiene hoy, tiene vida eterna. Pero el que no quiere creer en el Hijo, vean que no quieres porque no quieres, no tienes voluntad. Tu voluntad está en otras cosas. Pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El castigo de Dios está sobre él. Salvación o condenación. ¿Qué vas a hacer? Dependen de Cristo. Lo que hagas con Cristo. El que no cree ya ha sido condenado, dice. No hay otra cosa peor que en este mundo que estar bajo la sentencia de Dios de condenación. Qué terrible, pero Dios dice: Dios, por eso te pongo la vida y la muerte. Escoge tú. Bueno, otra palabra que encontramos en este versículo es: no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Es lo contrario de la condenación. No se refiere a la vida física o a la vida fisiológica, que también depende de Dios. No, se refiere a la vida espiritual, a la vida eterna, a la vida de nuestra eternidad.
Porque todos vamos a vivir, bueno, a permanecer. Somos eternos, 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 ¿sí? Que no te extrañe. Tenemos la eternidad, pero ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Porque todos la tenemos, la eternidad. Unos van a estar en la eternidad en el cielo, otros en el infierno. La eternidad todos la tenemos. Entonces no se refiere a esa vida eterna, sino se refiere al cielo, a la vida eterna con Cristo. Eso es posible solamente con creer en Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Que dejes de confiar en tu iglesia, en tu religión o en tus buenas obras y que solamente creas en la obra que Cristo vino a hacer por tu salvación, que fue a la cruz justo, que llevó en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros, para que ya no vivamos a nuestra carne, sino a la justicia. Juan 6:63, Jesucristo dijo, el espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y son vida. El espíritu es el que da la vida. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Es el que envió Jesucristo para que te redarguya de pecado, de justicia y de juicio. El que te está dando testimonio de que tú lo que estás oyendo en esta palabra es verdad. Y vas a ser un día llamado a cuentas y vas a dar cuenta de qué hiciste con este evangelio precioso de salvación, si lo recibiste o no lo recibiste, si creíste o no creíste, y de ahí depende tu destino eterno. Primera de Juan 5:11 dice, esta vida, la vida eterna con Cristo en el cielo, está en el Hijo de Dios, está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Esta vida está en su Hijo. Bueno, también Jesucristo lo dijo, lo estableció. De muchas maneras lo dijo. Una de ellas es, yo soy la resurrección y la vida. Eso es Juan 11, 24 y 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Crees esto? No olvidemos la palabra dio. Y esto tiene que ver con la muerte de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, tenemos dos grandes necesidades. Una, estoy muerto, soy culpable y necesito perdón, salvación. Una. Y dos, el Espíritu Santo me redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Dos cosas que hoy se están llevando a cabo en tu alma. La fe es la única que nos puede unir a Cristo y sus beneficios. Él es nuestra vida, Él es la vida eterna. ¿Vives en esta libertad del perdón y de la vida de Juan 3:16? No te estoy preguntando si tus labios pueden decir que sí, o si ahora tienes el conocimiento de la salvación, porque el diablo sabe y cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, pero es condenado. Recibe a Jesucristo hoy en tu vida como tu único Señor, Salvador. Vive para su gloria. Él dice, Él te promete, no te perderás, sino que tendrás vida eterna, porque has recibido a Jesucristo y vas a vivir una vida en Cristo diferente a la del mundo. Y vas a disfrutar esa vida que te dará Cristo, o sea, con el Espíritu Santo, ya no de tu carne. Si crees, dilo con tu labio, testifica, cántale, adórale, pero si no, no lo hagas, no lo hagas. Debes de ser sincero. Jesucristo no lo podemos engañar, Él sabe nuestros pensamientos, los deseos, las intenciones de nuestro corazón. No podemos venir a Él con
fachadas, con caretas, mejor con libros abiertos. Él nos recibe, Él nos ama. Recibe a Cristo. Dios te bendiga. Amén.